a orar en esta mañana para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te presento cada uno de tus hijos, Padre, que en este momento está mirando y aún lo que lo van a ver en el futuro. Yo te pido, Espíritu Santo, que estas palabras, Señor, sean para edificación de nuestras vidas. Padre, que podamos entender que tú nos has llamado a obedecer y que así, Padre eterno, queremos formar a Cristo en nuestras vidas y poder expresar todas las actitudes, las acciones que Jesús hizo, Padre, en la tierra. Permite que cada uno de nosotros, Padre, podamos expresar tu Hijo y que podamos ser obedientes al igual que Él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hablarle en esta mañana de mi mayor ejemplo de obediencia. Se llama Jesús. Podemos ver muchos ejemplos de obediencia, como estuvimos viendo en los estudios, con relación a los patriarcas como Abraham. Podemos ver también los profetas y muchos hombres y mujeres de Dios que fueron obedientes al Señor. Pero también podemos darnos cuenta de que cada uno de ellos, algunos tuvieron una obediencia parcial o simplemente obedecieron tarde al llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, podemos darnos cuenta que también en la palabra habla de muchas personas que también desobedecieron al Señor, que Dios le dijo algo, que fueran por un camino y fueron por el otro camino. Pero sin embargo, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y yo quiero compartir este texto con ustedes que vamos a leer en Filipenses capítulo 2, vamos a leer el verso 5 y 8. Lo leemos así en el nombre de Jesús. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leerlo en la versión TLA, que me gusta más. Dice así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Siempre, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, y murió clavado en una cruz. Muchas personas utilizan la excusa, vamos a decir, la excusa de que dicen que, bueno, Jesús era Dios y Jesús, claro, Jesús hizo toda esa cosa porque era Dios y yo no me puedo comparar con Jesús, yo soy muy imperfecto, yo tengo muchas debilidades, yo no puedo hacer lo que Jesús hizo. Sin embargo, yo necesito que rompamos ese esquema en nuestra mente de utilizar esa excusa para no hacer a lo que Dios le agrada o lo que Dios agrada que nosotros hagamos para Él. Sin embargo, aquí la palabra nos está diciendo en Filipenses que Jesús se despojó, aún siendo Dios, Él despojó, o sea, dejó de ser Dios para ser como nosotros, para poder vencer, para que tú y yo pudiéramos vencer. Entonces, cuando comparamos a Jesús, decimos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Sabemos que Él era Dios, pero cuando Él vino a operar aquí en la tierra, Él operó como un hombre. O sea, que Él tuvo sujeto a muchas cosas que tú y yo estamos sujetos. Y sin embargo, había un secreto en Jesús, que era que Él era guiado por Dios. Pero podemos ver que aunque Jesús era Dios, siempre operó como un hombre. Para que tú y yo podamos caminar y poder pisar sus pisadas, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Y no tan solo ponemos el ejemplo y hacer lo que Él hizo, o sea, porque a veces solamente ponemos el ejemplo de lo que Jesús hizo, sino tú también hacer lo que Él hizo. Entonces aquí Él está diciendo que Jesús se despojó de ser Dios, o sea, quitó su posición de Dios y decidió ser igual que nosotros para poder obedecer en todo y morir en la cruz. Vamos a ver cómo Jesús obedeció no solamente las leyes, sino que Jesús en sí es la ley. Pero Jesús, cómo se pudo someter en todas las cosas. Y yo quiero iniciar con esta historia que está al inicio del ministerio de Jesús.
O sea, este acontecimiento la Biblia solamente lo registra el apóstol Juan y está en el capítulo 2 del verso 1 al 5. Yo voy a leer, dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían hacer todo lo que le dijeran. Vamos a dejarlo ahí. Muchas personas utilizamos ese texto para hablar de las bodas, que cuando surge un problema, Jesús siempre está en un matrimonio para solucionarlo. Pero yo quiero enfocar esto con relación a la obediencia de Jesús. María era la madre de Jesús y María, más que todo el mundo, conocía quién era Jesús. O sea, María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías deseado. Y aquí nos damos cuenta que ella habla a Jesús para que Jesús haga algo. O sea, ella se acercó a Jesús para que Jesús hiciera algo porque se necesitaba algo. Muchas personas critican esta parte de la palabra porque dicen que por qué razón Jesús la llama mujer. Y yo estaba investigando y buscando y en el original la Biblia no lo dice así, sino que dice: madre, ¿por qué eso me tiene que importar a mí o a ti? Aún mi hora no ha llegado. O sea, si lo traducimos literalmente de cómo está en el hebreo, en el original, nos damos cuenta que aquí él dice: madre, ¿por qué eso me tiene que importar a mí, a ti? Todavía no ha llegado mi hora. Y sin embargo, Jesús, después que ella le dice esto, él le responde así. Pero sin embargo, ella le da la orden automáticamente a los sirvientes y le dicen: hagan lo que él diga. O sea, aquí no vemos una discusión: ay, pero no, o sea, ¿por qué yo no tengo que hacer? ¿Por qué en este momento? Miren el ejemplo de lo que Jesús, y dice la palabra que automáticamente le dijo que llenaran unas tinajas que habían ahí, que eso tenía que ver con el lavatorio, que eso se usa en la cultura de los judíos. Yo estaba mirando que una boda, el vino era un símbolo de gozo y alegría. Y que faltara el vino, eso iba a ser algo, o sea, para la familia eso iba a ser un bochorno, o iba a ser algo vergonzoso, porque iba a faltar el vino. Y sin embargo, aún nos damos cuenta que cuando el maestresala va y le entrega, porque ustedes saben que las bodas judías duran varios días. Y dice, por eso que él dice: pero tú has dado el mejor vino adelante. O sea, realmente, cuando aquí Jesús hace este milagro, lo que yo quiero enfocarle en esta hora es cómo Jesús pudo obedecer a María. Él tomó una actitud de obediencia y automáticamente él dio la orden para que hicieran las cosas. Jesús no cuestionó. Y no solamente eso, porque el ministerio de Jesús estaba iniciando. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 de Juan habla que él había venido, o sea, estaba en la misma ciudad de cuando él llamó a Natanael. Y cuando Natanael, o sea, él estaba en la misma ciudad, y ahí fue automáticamente cuando él estaba con sus discípulos, pero ahí se manifestó Jesús. Eso fue un milagro, que se habló de quién era Jesús. Entonces podemos ver que desde el inicio al final Jesús siempre obedeció. Nos podemos dar cuenta que todas las cosas dice: porque hago lo que escucho y lo que veo que mi Padre hace. Y yo quiero leer para que nos vayamos un poquito al Antiguo Testamento y vamos a ver las promesas de Dios sobre nuestras vidas. La palabra habla en Ezequiel 36, de 26 a 27, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso está en Ezequiel 36, del 26 al 27. También Jeremías 24 dice, en la TLA dice: cambiaré su manera de ser y de pensar para que me reconozcan como su Dios y me obedezcan en todo. Judá será mi pueblo y yo seré su Dios. La palabra habla que Dios va a poner un nuevo espíritu y un corazón en nosotros.
Y ustedes saben que hay una diferencia entre los patriarcas, entre los profetas y esos hombres de Dios que estuvieron en ese tiempo bíblico, o que nosotros usamos en la Biblia, de ejemplo. A veces decimos que necesitamos el espíritu de Daniel para orar y tener esa fortaleza de guardarnos y no contaminarnos como Daniel. A veces hablamos de tener el espíritu de Elías, ese Elías que oraba con fervor, que oraba creyéndole a Dios. Muchas veces queremos la fe de Abraham y oramos de esta manera al Señor. Y aquí esto nos da una convicción a nosotros de que esas promesas que Dios dijo a través de esos profetas y lo que habló que iba a hacer, es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y lo que nosotros hemos recibido es lo que cada uno de ellos anheló en su tiempo. Ustedes saben que nosotros durante un mes estuvimos estudiando lo que era el Espíritu Santo en el discipulado, cuando lo hacíamos presencial. Y estábamos hablando que el Espíritu Santo, cómo se movía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hablábamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente iba de un momento y posaba sobre las personas. Pero sin embargo, ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. O sea, vive dentro de nosotros. Y para eso vamos a ver algunos textos. Dice que nuestro corazón, Jesús, la palabra dice que Dios dijo que en nuestros corazones Él iba a poner las leyes. Y Jesús al habitar dentro de nuestro corazón es el que nos ayuda a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en nuestros corazones. Dentro de ti y de mí hay un sello del Espíritu de Dios. Dios ha sellado nuestros corazones con el Espíritu Santo. A ti no te ha puesto una marca ahí de que se vende. Tú ya tienes el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios no mandó el espíritu de Moisés, el espíritu de Abraham, el espíritu de Daniel. No, dice la palabra que Dios envió el espíritu del Hijo a tu espíritu. O sea, el que está dentro de ti, el que te permite clamar, Abba, Padre, papito lindo. Ese es el espíritu que está dentro de ti y de mí. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y ahí es que yo quiero entrar en esta mañana. Tenemos que entender y saber que así como Jesús obedeció, tú y yo podemos obedecer. Porque el que vive dentro de ti y de mí es el espíritu del Hijo. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estar bajo la ley. Y Romanos 8:14-15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos enfocar, yo puedo buscarle muchos ejemplos en la palabra de cómo Jesús cuando inició, desde el momento en el que fue bautizado, dice la palabra, que fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Nos damos cuenta que cuando Jesús oraba decía, papá, lo que tú y yo, en mi parafraseo, papá, lo que tú y yo hablamos anoche, vamos, hazlo. O sea, la relación que Jesús tenía con el Padre y el Espíritu que estaba ahí con él, que se movía, cuando él leyó Isaías, que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, para que entendieran quién era que estaba en él. Entonces, Jesús no rompió nunca la conexión con el Padre. Y yo creo que compartí algo, sí, que dice, nuestro nivel de obediencia va a estar nivelado por nuestro nivel de amor hacia el Padre. Ahora, yo lo voy a poner de esta manera. Nuestro nivel de obediencia tiene que ver nuestro nivel de amor, pero nuestro nivel de amor tiene que ver con nuestro nivel de relación. Si tú tienes una conexión con papá, tú vas a amar a papá. Si amas a papá, tú vas a obedecer al Padre. Entonces, hablamos mucho de lo que era Shema durante los estudios, que era escuchar. Yo creo que el pastor lo abarcó bastante bien el otro domingo, que es Shema, significa escuchar a Dios, oír a Dios. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, pero para eso necesitamos una intimidad primero. Segundo, necesitamos amarlo. Y tercero, necesitamos obedecerlo. Porque si lo amamos, lo buscamos. Y si lo buscamos, le obedecemos. Si cada uno de nosotros no obedecemos como Jesús obedeció, realmente el Espíritu del Hijo no es el que nos está guiando. Yo puedo tomar muchos ejemplos y
de todos los patriarcas y los profetas, como hablábamos, pero yo quiero que tomemos el ejemplo de Jesús, porque Jesús es el ejemplo a través del liderazgo, a través de ser hijo de Dios, porque esos hombres y mujeres fueron amigos de Dios, encontraron gracia ante los ojos de Dios, pero Jesús era el Hijo de Dios. Y me gusta mucho algo de Pablo, que Pablo dice esto. Y si ustedes se dan cuenta, todos esos textos que yo leí son de las cartas de Pablo, de Corintios, de Gálatas, de Romanos, donde Pablo está hablando de que estábamos sellados con el Espíritu, que somos templo del Espíritu. Pablo está instando y enseñándonos a nosotros que el Espíritu de Dios es el que habita en nosotros, el que nos debe de guiar, que debemos de andar en el Espíritu, que si comenzamos en el Espíritu vamos a terminar en el Espíritu. O sea, tú ves este lenguaje que Pablo utiliza y Pablo disfrutó de esto, porque Pablo, yo siempre digo que Pablo tuvo el privilegio, es algo que tú y yo como hijos de Dios debemos de llegar a alcanzar ese punto que Pablo alcanzó. Y me gusta que él se lo dice a los corintios. En 1 Corintios 11:1 dice Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo me puedo imaginar la autoridad y la sensatez o el conocimiento y el entendimiento que Pablo tenía, que él estaba diciendo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Eso, por ejemplo, que tú tengas un maestro, por ejemplo, que sea de música, lo que son música, o de clase, y que tú aprendas de una manera perfecta, y tú le puedes decir, ven, hazlo como yo lo estoy haciendo. O sea, ya tú tienes el entendimiento y la capacidad que lo que tú estás ejecutando, lo estás haciendo de una perfección, al igual que el maestro. Pablo llegó al término de decir, así como yo imito a Cristo, o sea, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, no solamente se lo dijo a los corintios, sino que también se lo dijo a los de Filipenses. Dice Filipenses 3:17, hermanos, de nuevo, sed imitadores de mí y mirar a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de vosotros. No solamente Pablo estaba siendo un imitador, o sea, estaba siendo una persona para que lo imitaran a él, sino también que él estaba hablando de que habían otras personas que seguían su ejemplo y que ellos podían seguir el ejemplo de ellos también. O sea, que tú y yo podemos ser imitadores de Cristo para que otros puedan imitarnos en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra manera de obedecer, en nuestra manera de hablar las cosas del reino, pero también que podamos ser ejemplo, no solamente a través de una relación con nuestros padres, de ser buenos hijos, de ser buenos padres, de ser buenos esposos, buenas esposas, también de ser representante del reino que tenemos que representar, de ese reino que nos sacó a nosotros de las tinieblas para nosotros anunciar las virtudes de él. Entonces, ¿puedo ser obediente como Jesús? Claro que sí. Claro que sí, porque Jesús y Dios anhelan que nosotros vivamos como Él vivió. Pero todo eso depende de ti y de mí. Si tú quieres que el Señor, o sea, si tú quieres imitar a Cristo, tú tienes que dejar que Cristo sea formado en ti. Y eso es lo más difícil, que Cristo sea formado, porque nosotros queremos andar según nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, cuando nos rendimos a Dios y dejamos que sea Dios, que sea el que vive en nosotros, como Juan dijo, es necesario, Juan lo dijo en el término para que el ministerio de Jesús fluyera. Pero realmente si tú decides morir cada día y tomar tu cruz y seguirlo, el que se va a manifestar en tu vida es Jesús. Muchas veces yo no creo en muchas personas que dicen yo soy cristiano, pero realmente tengo una conducta inadecuada. O, yo soy un hijo de Dios, pero soy una persona desobediente a mis padres. Realmente soy una persona que no respeto a nadie. Realmente es algo como que no enlaza decir que soy algo en Dios y realmente mis frutos y mis acciones sean totalmente contrarias a lo que mis palabras están hablando. Siempre le he hablado a esto a ustedes como iglesia, que tus palabras, o sea, que tus acciones no tapen tus palabras, que lo que yo estoy hablando sea tan coordinado con lo que yo estoy haciendo, que mis acciones no opaquen mis palabras. Entonces, si yo estoy diciendo que soy una hija de Dios, que mi desobediencia no muestre otra cosa. Yo te puedo invitar a que tú ores y que tú le digas al Padre que te enseñe
a ser obediente. Yo creo que cada día tenemos que enseñarle, porque hay una vieja naturaleza en nosotros que le gusta ser desobediente. Pero cuando tú escuchas la voz del Padre, cuando el Padre te abraza, cuando el Padre te habla, cuando tú sientes el amor del Señor, o sea, te es tan fácil obedecer, aún en las cosas que no son difíciles obedecer. Porque hay cosas para obedecerle a Dios que son fuertes. Pero cuando tú realmente amas al Padre, eso lo estima como basura, así como Pablo dijo. Hay una palabra que yo compartí el día de ayer que está en Juan 6:38 que dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quería. O sea, Jesús dijo que Él no bajó del cielo a hacer lo que le diera la gana, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue el que me envió. Y me gusta, es de la TLA que lo dice, pero en la versión Reina Valera lo dice así. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de que lo envió. Vamos a llevarlo a la versión Lady. Y me gusta porque la versión Lady capítulo 6, verso 38 dice: no fui limpiada, salvada, restaurada, perdonada para hacer lo que yo quería, sino para obedecer y hacer lo que Jesús hizo, para reconciliarme con mi papá. O sea, tienes que entender que si fuiste salvado, liberado, sanado, restaurado, cada vez que Jesús oraba por alguien, le sanaba, decía: vete y no peques más. O sea, hay algo dentro de nosotros. Ve y haz las cosas de una manera diferente. Si Dios te salvó, te restauró, hizo algo en tu vida, Jesús llegó y tomó lugar en tu cuerpo y dice que tú eres el templo de su espíritu, es para que obedezca lo que Él quiere que tú hagas, no para que tú hagas lo que tú creas, lo que tú piensas. Y déjame decirte que obedecer cuesta, pero cuesta cuando Lady está haciendo las cosas que ella quiere, porque cuando es Jesús que le está haciendo, es un deleite. Jesús agradaba al Padre en todo. Dice la palabra que siempre se apartaba a sola. Pero lo que más me gusta es que esta palabra que Jesús siempre dijo: yo no hago nada si no fue lo que vi que el Padre hizo. O sea, Jesús solamente hacía lo que el Padre hacía. Jesús hacía lo que escuchaba del Padre, lo que hablaba con el Padre, lo que veía hacer al Padre. Entonces ahora te digo, tienes que aprender a hacer lo que Jesús hace. Me acuerdo que los muchachos pusieron algo en el colegio que decía: ¿te atreverías a hacer lo que hizo Jesús? O sea, tú tienes la actitud correcta para hacer lo que Jesús hizo. En esta situación, ¿harías lo que Jesús hizo? ¿Fueras capaz de perdonar? ¿Fueras capaz de obedecer? Y en la Biblia registramos algo. La Biblia registra algo que durante la muerte de Jesús, o en el momento de agonía, cuando Él estaba orando en el monte, dice la palabra que Él le dijo al Señor: toma de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí podemos ver hasta el punto que Jesús llegó para obedecer al Padre. Él le dijo: Señor, si es lo que yo quiero hacer, o sea, que no se haga mi voluntad. Él está diciendo: toma de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y déjame decirte que tú puedes obedecer como Jesús obedeció. Y tenemos que caminar para ser esos imitadores de Cristo que esta generación necesita. Tenemos que romper toda atadura de que dicen que somos desobedientes por naturaleza. Nosotros somos obedientes porque la naturaleza que tú y yo portamos somos la de un hijo y una hija de Dios. Y tú, como padre, como líder, como jefe de un lugar, a ti te gustaría que cada persona que esté debajo de ti pueda ser obediente. Entonces vamos a aprender primero tú y yo siendo obedientes. En el discipulado del jueves le hablé de varias obediencias que la Biblia no habla. Obediencia a Dios, obediencia a nuestros padres, obediencia a nuestros jefes, obediencia a las personas que están en eminencia que Dios ha puesto, obediencia a nuestros pastores, obedecernos unos a otros.
tenemos que llegar realmente a poder fabricar en nosotros y poder expresar. Es lo que Colosenses habla, que Pablo lo dice, y yo creo que lo he dicho durante todo este tiempo en la iglesia. Déjame darle la cita específica. Solamente le voy a decir la parte B, que dice, Colosenses 1:27, que dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si Cristo está en ti, eres la esperanza de gloria para esta generación. Vamos a orar en esta mañana. Quiero dejarlo hasta ahí para que mediten en esta palabra y piensen realmente que sí ustedes pueden ser obedientes. A lo primero, si no tenemos amor y no entendemos las cosas, pero Dios no nos manda a entender, Dios nos manda a obedecer. Y hay cosas que a veces tú puedes experimentarlo cuando eras un niño, que te mandaban a hacer algo y tú no lo entendías. Se habló mucho de la obediencia, pero cuando creciste entendiste. Ahora te quiero decir, hay cosas que tal vez no entiendes que Dios te está mandando a hacer o a dejar de hacer. Y tal vez te encuentres en este momento cuestionándolo, porque te lo puedo decir personal, muchas veces he cuestionado a Dios por cosas, pero yo entiendo que Él es mi Padre y que Él quiere lo mejor para mí, al igual que lo quiere para ti. Entonces vamos a tratar de obedecer, no a tratar, porque el que trata no hace nada. Vamos a obedecer y a pedirle al Señor que podamos ser guiados por el Espíritu del Hijo, así como la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Oramos, Señor, para que cada uno de mis hermanos, Señor, de tus hijos, pueda entender que tienen el Espíritu del Hijo. Y así como Jesús se humilló, Señor, y fue obediente en todo, dice tu palabra. Jesús no hizo una obediencia parcial ni tardía, ni tampoco obedeció cuando le pareció, sino que lo obedeció hasta lo sumo, despojándose de todo lo que Él era, Señor, para hacerse igual a nosotros, para hacernos entender a nosotros en este tiempo que así como Él pudo obedecer en todo, tú y yo podemos obedecerlo. Yo te pido, Señor, que ponga en nosotros esa pasión, ese amor, ese nivel de entrega, para que pueda haber un nivel de amor y un nivel de obediencia, de poderte obedecer aún en las cosas más sencillas, porque a veces pensamos que solamente podemos obedecer cuando algo es grande, pero en las cosas pequeñas podemos obedecer también. Yo te presento a cada uno de tus hijos, esta familia, amor, favor y gracia. Yo te pido, Padre, que nos levante como una generación obediente a ti, como una generación que te agrada en todas las cosas, no solamente en el ámbito ministerial, sino también en nuestras casas, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, Señor, que podamos ser ejemplo a las demás personas y que podamos decir como Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo te presento tu iglesia, Señor, Padre, representada en cada hogar, en cada familia, Señor, que en este momento está levantando una oración al igual que yo. Padre, y te pido que pongas sus corazones. Si en nosotros hay una palabra establecida de desobediencia, en el nombre de Jesús la cancelamos y declaramos, Señor, que se levantan jóvenes obedientes, niños obedientes, mujeres y hombres obedientes, aún ancianos obedientes, Señor, no solamente a tu palabra, sino también a tus preceptos, a tus principios, porque a veces queremos obedecer solamente un 30%, pero en un 70% desobedecemos. O Padre, obedecer en un 90% y en un 10% desobedecer. Pero tú necesitas un 100% de obediencia. Enséñanos, Señor, a podernos someter, Padre, a ti primeramente, porque luego lo vamos a poder hacer delante de los hombres. Yo te doy gracias, papá. Pon esa obediencia y que ese Espíritu del Hijo pueda manifestarse en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.